Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Definitivamente, Luis Inácio Lula da Silva será el presidente de Brasil por los próximos 4 años, concretamente para el periodo 2023-2027. Como sacado de una película de suspenso, el candidato del Partido de los Trabajadores comenzó perdiendo hoy frente a Jair Bolsonaro, pero en la medida en que fue incrementándose el porcentaje de votos escrutados, las diferencias se fueron acortando y llegó el momento en que Lula pasó a la delantera para no perderla nunca más y más bien ir ampliando paulatinamente su ventaja sobre Bolsonaro. Hay que reconocer que ha sido un balotaje tremendamente disputado, sumamente cerrado, pero las expectativas se cumplieron. Las encuestas daban a Lula como cerrado favorito y así ha sido. Luis Inácio Lula da Silva vuelve al Palacio de Planalto por tercera vez, luego de haber sido presidente de Brasil por 2 periodos consecutivos. Estamos hablando de los años 2003 hasta el año 2010. Lo hemos venido anunciando, lo hemos venido comentando, analizando junto a nuestros especialistas. Insisto en que han sido unos comicios dentro de un país tremendamente polarizado. La prueba de ello es que Lula da Silva, un expresidente tremendamente popular y altamente carismático, derrotó muy ajustadamente a un Jair Bolsonaro al que la prensa internacional siempre ha catalogado como un totalitario de extrema derecha. ¿Por qué Lula ganó con un margen tan estrecho? ¿Podrá Lula gobernar Brasil con un Congreso que le será claramente adverso? ¿Bolsonaro entregará la presidencia de Brasil sin rechistar, sin reclamar, sin amenazar con un autogolpe de Estado, por ejemplo? Esto nos lo van a decir nuestros expertos invitados en los próximos minutos y a través de Hispan TV. Así que bienvenidos todos a este programa especial sobre el balotaje presidencial que hoy dio el triunfo al líder de la izquierda progresista, Luis Inácio Lula da Silva, quien será el presidente de Brasil para el periodo 2023-2026. ¿Por qué? Bueno, porque el 1 de enero de 2027 tendría que entregar la banda presidencial en caso tal de no aspirar a una reelección. Dicho esto, le damos la más cordial bienvenida a nuestros 2 analistas de primerísima línea con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos. En primer lugar, le damos la bienvenida a Héctor Bernardo. Héctor es periodista, es analista político, nos acompaña directamente desde La Plata, en Argentina. Y qué bueno contar con Afonso Magalhães, quien es analista político y nos acompaña directamente desde Brasilia. Héctor y Afonso, gracias por estar con nosotros. Héctor, voy a comenzar contigo porque Lula ganó las elecciones en buena lid, como bien vimos, cerradamente, pero las ganó. ¿Tú piensas que Bolsonaro utilizó todas las argucias posibles, aprovechando su condición de presidente, para evitar que Lula ganase las elecciones por un margen mayor? Yo hago referencia a esto, Héctor, por las múltiples denuncias que han habido hoy sobre acciones irregulares ejecutadas por la Policía Federal y por el Ejército, de cortar el paso de votantes que viajaban por la zona norte y noreste del país a votar mayoritariamente por Lula. ¿Lula ganó con el porcentaje que tenía que ganar o no? ¿Cómo la ves, Héctor? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Carlos, como siempre es un placer charlar contigo y con el público de Hispan TV. Claro que sí, Héctor. Más en una ocasión tan importante como esta para América Latina y para todo el mundo. Sí. ¿No? El triunfo de Lula en Brasil es un triunfo significativo para el mundo en general. Creo que, como vos bien señalabas, hubo hechos concretos, hechos comprobables, que muestran a la policía, al ejército, intentando impedir el paso de los votantes que se sabía estaban con Lula, que acompañaban al candidato del PT en esta elección. También ha habido una utilización de todo el aparato del Estado, de los recursos del Estado para tratar de cooptar votos. Ha habido presión de distintas formas para, por un lado, evitar los votos del PT o del candidato del PT, de Luis Inácio Lula da Silva, y por otro lado, también para tratar de sumar votos para Bolsonaro utilizando los recursos del Estado, aumentando
subsidios que durante todo el gobierno de Bolsonaro no se aumentaron, pero que casualmente, llegando a las elecciones, se aumentaron en esta ocasión. Y la promesa también de Bolsonaro de aumentar el salario mínimo, ¿no? Que durante el gobierno de Bolsonaro el salario mínimo cayó marcadamente, pero ahora que está en campaña estaba en campaña, prometía que lo iba a aumentar. Así que creo que sí, que como vos bien describías, hubo una utilización de los recursos del Estado, del aparato del Estado, para tratar de que Lula no ganase. No lo consiguieron. A pesar de eso, Lula ganó por un margen estrecho, pero ganó, y por un margen estrecho que en porcentaje, porque recordemos que se trata de más de 1,5 millones de votos de diferencia, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de votos inclusive, Héctor, sin duda alguna. Son millones de votos, pero en porcentaje, con la masa que representa Brasil, eso se ve como un porcentaje chico, pero realmente ganó y ganó bien, y a pesar de la utilización del aparato del Estado, Bolsonaro no pudo impedir el triunfo de Lula. Y fíjate, tienes tanta razón en lo que estás diciendo, Héctor, que las felicitaciones de otros mandatarios de otros países, incluyendo al propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incluyendo al propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues han felicitado inmediata y automáticamente a Luis Ignacio Lula da Silva, es decir, que avalan el triunfo de una manera categórica y determinante. Así haya sido, pues, un resultado cerrado, pero resultado cerrado y todo, es un triunfo para la izquierda latinoamericana y sobre todo para el progresismo, el efecto dominó que ha significado 2022 para el progresismo en nuestra América Latina. Afonso, qué bueno que estás con nosotros, muchísimas gracias por aceptar tú también la invitación, qué placer. Y estás allí en tu país, sí señor, y allí en tu país Bolsonaro perdió, ha sido derrotado, Afonso, muy cerradamente, pero perdió. ¿Tú piensas que Bolsonaro, bajo la excusa de un resultado muy cerrado, porque no ha hablado hasta ahora, no sabemos qué va a decir, ¿no? Fustigando como lo ha hecho el efecto del voto electrónico, ¿entregará la presidencia a Lula tal y como debería hacerse en un país democrático? ¿O piensas tú que Bolsonaro, una vez que ya Lula ha sido incluso felicitado por mandatarios de otros países, pues Bolsonaro sería capaz de alguna acción temeraria, como por ejemplo aferrarse al poder por medios no democráticos? ¿Cómo crees tú que serán las reacciones de los violentos bolsonaristas en los próximos días sabiéndose derrotados? ¿Y cómo ves el panorama siendo Bolsonaro todavía presidente hasta el día 1 de enero de 2023? Afonso, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Yo pienso que no hay espacio para acciones golpistas da parte de Bolsonaro, aunque su núcleo duro sea de neofascista, de gente muy peligrosa, muy violenta, ¿no? Pero no hay espacio político, el discurso de Lula que va a gobernar para todos los brasileños, ¿no? Sí, ¿no? Y hizo un llamado a la unidad, ao respeito a la votación, a las elecciones. Entonces, si Bolsonaro, intentar hacer algún movimiento violento, golpista, con su gente más violenta, sus sicarios, sí, seguramente va a funcionar como un látigo, ¿no? Va a volver contra ellos mismos, ¿no? Entonces, no hay espacio, no imagino que hay espacio, que haya. Sin duda alguna, ¿no? Sería pues parte de lo que realmente pudiera ocurrir y suscitarse en Brasil, Afonso, si realmente el todavía presidente, pero ya presidente saliente, una vez que el Tribunal Supremo Electoral ya pues dictamine y ya nombre a Luis Ignacio Lula da Silva como presidente electo de Brasil, pues Bolsonaro, si realmente piensa continuar dentro
del mundo de la política, tal vez aspirar en un futuro de nuevo a ser presidente de Brasil, porque tendría perfecto derecho a intentarlo. Tal vez en las próximas elecciones dentro de 4 años, pues debería tener un comportamiento cónsono con esto, un comportamiento cónsono con un sistema democrático. Es muy crítico, Afonso, y me imagino que tú lo has vivido también, realmente escuchar a un Bolsonaro durante toda la campaña electoral defenestrando sobre el sistema electoral brasileño y sobre todo tomando en consideración que fue ese mismo sistema electoral que Bolsonaro criticó tanto, sobre todo el sistema electrónico, el que lo llevó a la presidencia de Brasil hace exactamente 4 años. Es decir, que no tendría pues ningún sentido, ninguna credibilidad el hecho de que ahora haya venido pues a tratar de fustigar un sistema electoral que le sirvió para ganar y que ha sido un sistema electoral que prácticamente ha regido los destinos electorales, valga la redundancia, de Brasil durante todos estos años de democracia. Héctor Bernardo está con nosotros, periodista, analista político directamente desde La Plata, Argentina, y Afonso Magalhães, analista político de primerísima línea, pues directamente desde la capital de Brasil, la hermosísima y modernísima ciudad de Brasilia, por cierto, sede del Palacio de Planalto que Lula va a ocupar en los próximos 4 años una vez más. Héctor, ¿cómo ves a Brasil en los próximos 4 años, teniendo a Lula como presidente? ¿Tú piensas que Lula podrá gobernar Brasil con la misma destreza que lo hizo en sus 2 mandatos anteriores? Ya lo asomamos, lo asomamos inicialmente, teniendo un Congreso en contra y en un contexto de crisis económica mundial como el que no se ha vivido en años. ¿Cómo ves el escenario de Brasil en estos 4 años bajo la égida de Luis Ignacio Lula da Silva? Héctor, cuéntanos. Bueno, como bien marcabas, es un contexto totalmente distinto al que vivió en sus 2 primeros periodos, y además la alianza que ha tenido que conformar con distintos sectores, incluso con algunos rivales como Alckmin, ¿no? quien hoy es su vicepresidente, pero que fue en algún momento rival de él, o volviendo a relacionarse con candidatos que fueron rivales durante la campaña, como Simone Tebet, por ejemplo, y otros candidatos. Marina Silva, claro, una persona que en algún momento tuvo muchas críticas hacia él, pero que hoy por hoy lo apoyó. Entonces, este conjunto de alianzas que Lula tuvo que hacer para volver a ser presidente, seguramente serán un condicionante en el desarrollo de su proyecto. El Congreso, liderado por la oposición en sus 2 cámaras, también va a ser un inconveniente para avanzar al ritmo que Lula desearía avanzar con su proyecto. Pero yo no tengo dudas de que Lula tiene los mismos objetivos que tuvo en aquellos 2 periodos, ¿no? De volver a sacar a Brasil del mapa del hambre, como lo hicieron durante los gobiernos del PT en aquel primer momento, y que ahora lamentablemente con Bolsonaro Brasil ha vuelto al mapa del hambre. 33 millones de brasileños padecen hambre, 125 millones de brasileños padecen inseguridad alimentaria. Entonces esa va a ser una de las prioridades de Lula. Hoy dio un discurso muy interesante, señalando además que va a tratar de recuperar los BRICS, de recuperar el papel internacional de Brasil, de recuperar el papel internacional de Brasil en el Mercosur, en la UNASUR, de trabajar también por la recuperación y el sostenimiento ecológico de Brasil con la Amazonía, ¿no? Basta de deforestación, de también trabajar en las cuestiones de género tan importantes, de igualdad en Brasil. Así que es un camino difícil, es un camino en que Lula va a tener que usar toda su experiencia, toda la experiencia que tuvo durante sus años de gobierno, pero sin duda los objetivos son los que lo llevaron a luchar, a ser líder sindical, a ser candidato y líder del Partido de los Trabajadores, y a ser presidente ahora por 3.ª vez.
y acostumbrado pues a enfrentar innumerables adversidades, como bien sabemos, Héctor. Afonso, me gustaría profundizar un poquito más contigo acerca de este punto, tú que estás allí, precisamente en el país, en el lugar de los acontecimientos, porque me gustaría tu opinión en cómo ves tú en particular a Brasil en los próximos 4 años bajo el gobierno de el presidente Lula, porque ya lo podemos llamar de esa manera, tomando en consideración estas alianzas variopintas que mencionaba Héctor, estas alianzas variopintas que ha realizado el presidente Lula, que ha materializado el presidente Lula, ¿hasta qué punto van o pueden ser convenientes o pueden ser condicionantes para desarrollar su programa de gobierno que, como bien sabemos, está abocado fundamentalmente a lo que es el orden social, es decir, un parámetro de justicia social? ¿Cómo ves esta postura? ¿Cómo ves realmente este momento? ¿Y cómo ves realmente las alianzas del presidente Lula para poder desarrollar este programa de gobierno íntegramente? Cuéntanos un poco. Sí, la alianza que fue construida por Lula fue bastante ampla, ¿no? Sí, y ¿no? Englobando sectores de la burguesía nacional, los sectores que tienen interés en desarrollo del mercado interno. Y por ello Lula ha planteado que el sueldo mínimo teria que ser valorizado cada vez más. Sí, ¿no? Entonces, en los próximos años, la prioridad de Lula ha planteado eso en su discurso, ¿no? Hacer con que los brasileños, la población que es más proletarizada tenga garantizado 3 veces por día que pueda comer, Sí. el desayuno, el almuerzo y la cena. Y fortalecer la agricultura campesina que produce los alimentos para la población. Entonces, el Lula está dirigiendo el proceso. Los sectores de la burguesía vieron junto con él, porque tem interés también de desarrollar el mercado interno, de que se desarrolle el comercio internacional en beneficio de sus empresas también. Entonces, hay un conjunto de intereses que conllevaron al apoyo a Lula. Entonces, Lula tuvo apoyo de los trabajadores, de la clase obrera, de los campesinos, de los intelectuales, de los profesores, de la gente progresista, de los empresarios progresistas también. Entonces, fue un gran frente único antifascista, después se conformó un gran frente único antifascista que llevó a la victoria. Entonces, Lula tiene experiencia para conducir ese proceso. No es un líder que ha surgido en este momento, a poco tiempo. Son muchos años, desde 78, que la clase obrera construyó y forjó el liderazgo de Lula da Silva. Sí, en líneas generales, pues estos grupos o estas personalidades que realmente, insisto en esto, son variopintas porque vienen desde distintos sectores que en un momento determinado fueron rivales políticos del propio presidente Lula da Silva, como el caso de quien va a ser su vicepresidente, Geraldo Alckmin, que recordamos que fue uno de quienes encabezó pues el famoso impeachment en contra de la hoy expresidenta Dilma Rousseff, pero hoy en día pues es la fórmula que acompaña y ha acompañado a Lula pues durante este proceso electoral. Estos grupos y estas personalidades que han manifestado su apoyo a Lula da Silva pues están conscientes y están muy claros de que apoyando a Lula da Silva están aceptando pues las condiciones que significa pues desarrollar este apoyo a plenitud, y es que precisamente el nuevo presidente brasileño, el presidente electo de todos los brasileños, tiene un programa de gobierno integral, social, el cual piensa desarrollar a plenitud. Héctor, ¿qué balance nos puedes hacer del gobierno de 4 años de Jair Bolsonaro?
¿A qué se debe que, a pesar de todas las críticas a su gobierno, Bolsonaro haya aglutinado tantos votos en primera vuelta y hoy haya perdido en un cerrado balotaje? ¿A qué se lo atribuyes? Cuéntanos un poco, ¿hay algo rescatable dentro del gobierno de Jair Bolsonaro durante estos 4 años para que hayan habido pues realmente una cantidad importante de votos a su favor? Cuéntanos de esto. Bueno, el gobierno de Bolsonaro, si uno tiene que hacer un balance, tiene que señalar, es difícil señalar algo rescatable. Lo que uno marca realmente son las cosas que están ahí, que son evidentes, como los 688.000 muertos por la pandemia, de los cuales 400.000 al menos se calcula habrían sido evitables si el gobierno hubiera trabajado de otra manera, si hubiera tomado la pandemia como la amenaza que era realmente y no definirla como una gripecita, ¿no? Que fue lo que dijo Bolsonaro cuando empezó la pandemia, una gripeciña, así la definía, incluso hizo una campaña antivacuna, diciendo que él no se iba a vacunar, que no había que vacunarse, esto, ¿no? que tal cual, y haciendo un montón de cuestiones que llevaron a que 688.000 brasileños hayan perdido la vida y 34 millones de brasileños se hayan contagiado de COVID. También la destrucción de la soberanía brasileña con las privatizaciones impulsadas por su ministro de Economía, Paulo Guedes, ¿no es cierto?, que señaló que él iba a privatizar 115 empresas estatales brasileñas, de las cuales ha privatizado muchas de esas empresas importantes, ha avanzado con la privatización de Petrobras, de Electrobras, del Correo de Brasil, ha fomentado una dependencia de los gobiernos extranjeros y sobre todo de los grandes conglomerados extranjeros muy marcada. Brasil ha trabajado por la desintegración regional, ha destruido el Mercosur, ha destruido la UNASUR, se sumó al Grupo de Lima, cuyo fin único era agredir a Venezuela. Realmente es muy difícil señalar algo destacable porque además se aumentó la desocupación, se perdió parte del ingreso de los salarios de quienes están ocupados, el 40% de quienes están ocupados están en la informalidad, o sea, como se suele decir, están en negro, cobran de manera irregular, lo cual le hace generar pérdida de derechos. Pero más allá de todo esto, como vos bien señalabas, sacó un 49% de los votos y en algunas zonas tuvo muchísimo apoyo. Eso tiene que ver, entre otras cosas, porque hay un sector de Brasil al que este tipo de economía le fue útil, le favoreció. Y le sirvió y le favoreció, y que sobre todo está en San Paulo, en Brasilia y en la zona sur de Brasil, pero además porque ahí los sectores religiosos tuvieron muchísimo peso y la religión, sobre todo la religión evangélica, tuvo un rol fundamental en el apoyo a Jair Bolsonaro y en sostener un discurso conservador, ¿no? Conservador y reaccionario frente a los cambios que toda sociedad va teniendo, pero bueno, que muchas veces se hacen difíciles de aceptar y que los sectores más radicalizados de ciertas religiones se paran en ese lugar. El discurso de Bolsonaro caló hondo en esos sectores y tuvo un acompañamiento muy fuerte de ellos que a la vez señalaban a Lula como el diablo, ¿no? Entonces, para aquellos que creían que Lula era el diablo, obviamente iban a votar por Bolsonaro. Y hay un punto importante que rescato del completo análisis que nos has hecho una vez más, Héctor, y es precisamente el alejamiento que ha sufrido Brasil del escenario internacional. Prácticamente Brasil quedó en blanco en cuanto a políticas internacionales. De hecho, pues, como tú bien dices, pues entró en polémicas con muchos entes a los cuales Brasil pertenecía realmente y en los cuales tenía un papel realmente
realmente muy, pero muy destacado, y pues perdió ese protagonismo que era fundamental, siendo Brasil pues el gigante suramericano, perdió ese puesto a pesar de la dimensión de territorio, porque es un territorio realmente que lo hace ver como un gigante suramericano, territorialmente hablando, pero bien hemos visto que en estos 4 años de Bolsonaro a nivel internacional hay que reconocerlo y hay que decirlo con todas las letras, pues Brasil perdió mucho dentro del escenario internacional. Y una prueba de ello me atrevería a decir pues o a hacer énfasis en el hecho de que el presidente Lula pues inmediatamente conocido el 100% de los votos totalizados, una vez que ya se confirmó su triunfo numéricamente, pues comenzó a recibir llamadas telefónicas de innumerables presidentes, incluyendo jefes de Estado de países occidentales, caso concretísimo de Estados Unidos y el caso concretísimo de Francia, por mencionar alguno. Por supuesto, también tomando en consideración países progresistas de nuestra América Latina. Y aquí es donde quiero caer precisamente, Afonso, contigo. Porque Lula prometió rescatar la integración latinoamericana, cerrando un año en el que la izquierda progresista recuperó importantes espacios en América Latina. Prueba de ello, Chile con Gabriel Boric, Honduras con Xiomara Castro, Colombia por primera vez en su historia con un presidente de izquierda progresista como Gustavo Petro, y ahora Brasil de la mano de Lula. ¿Cómo avisoras tú en particular, Afonso, la política internacional de Brasil ahora bajo la égida de Lula a partir del próximo día 1 de enero en otros entes como por ejemplo el BRICS, el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo las mismas Naciones Unidas de manera integral? En el caso del BRICS, Lula ha pedido incluso la ampliación en el número de miembros, en claro desafío a las políticas imperialistas de Estados Unidos. Ojo, y el presidente Biden llamó a Lula para felicitarlo. Afonso, cuéntanos. Sí, seguramente Lula va a rescatar el Brasil, su protagonismo en las relaciones internacionales. La América Latina gana muchísimo con un gobierno de izquierda dirigido por Lula. La prioridad seguramente va a ser el Mercosur, la relación con Argentina, Uruguay, Paraguay, y también la UNASUR y la CELAC, y romper el bloqueo contra Cuba, ayudar a romper el bloqueo contra Cuba, contra Nicaragua y contra Venezuela. Normalizar las relaciones con Venezuela, porque tú se acuerdas que Bolsonaro amenazó invadir Venezuela, aunque pareciera un juego, ¿no? pero ameazó mucho hostigamiento, mucha hostilidad. Entonces, yo creo que los BRICS también va a ser una prioridad, el apoyo a la ampliación con Irán, Argentina, quizá Turquía. Y también el funcionamiento más democrático del Consejo de Seguridad, que se incremente los miembros del Consejo de Seguridad y incluso los núcleos central del Consejo de Seguridad, que hoy son 5 países, que se amplía ahí también ese derecho, ¿no? Ese privilegio desse grupo de 5 países. Entonces, Lula está comprometido con la política antiimperialista y eso va a ser reafirmado a partir de 1 de enero. A partir del 1 de enero de 2023, recordemos que los presidentes en Brasil pues desarrollan un periodo de 4 años exactamente, que asumen el primer día del nuevo año. Es decir, en este caso concreto, Lula asumiría el día 1 de enero de 2023 y sería presidente en funciones, vamos a llamarlo de esta manera, es decir, en pleno ejercicio de poder hasta el día 31 de diciembre de 2026.
2026, porque el 1 de enero de 2027, en este caso concreto, pues Lula, si no aspira a la reelección, no sé hasta qué punto pues tenga esa aspiración de querer ser presidente por 4 años más, y si la Constitución se lo permite, pero pues entregaría la banda presidencial el 1 de enero del año 2027. Así que el periodo vendría siendo realmente 2023-2026, pero completamente los 4 años, 2023 completo, 2024 completo, 2025 completo y 2026 completo. Bien, está con nosotros Héctor Bernardo, gran periodista, gran analista político directamente desde La Plata, Argentina, y qué bueno que nos acompaña directamente desde Brasilia, la capital de Brasil, un estupendo analista político como no es nuestro buen amigo Afonso Magalhães. Héctor, me gustaría ahondar un poquito más en algo que ya has tratado, pero creo que es fundamental, y es este programa electoral de Lula, estas ideas de avanzada que trae dentro de su programa de gobierno. Bien sabemos que quienes lo acompañan, por muy variopintos que sean, conocen el programa de gobierno del presidente Lula. Lula ha demostrado hoy que, a pesar de todas las adversidades que le puso su rival en cuanto a sacar a la policía, sacar a las fuerzas militares para que impidieran en ciertas zonas del país de que la gente votara por Lula, Lula tiene pueblo, y a diferencia de otros gobernantes cuenta con una enorme experiencia para confrontar las dificultades. Me gustaría insistir en concreto contigo lo que vale la pena destacar prioritariamente dentro del Brasil de Lula para beneficio del pueblo. A partir del 1 de enero de 2023 comienza, a tu juicio, Héctor, una transformación a contrarreloj en Brasil. ¿Cómo sería ese comienzo? ¿Cuáles serían, a tu juicio, los primeros pasos que Lula debe desarrollar una vez más, o mejor dicho, una vez que asuma la presidencia de Brasil en función de su programa social? Cuéntanos un poco. Lula va a tener que reconstruir Brasil, porque lo que hizo Bolsonaro fue arrasar al gigante sudamericano. Entonces Lula va a empezar sin duda por otra vez intentar mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Él lo ha dicho en varias entrevistas: los ricos no necesitan del Estado, son los pobres los que necesitan del Estado. Entonces seguramente empezará con programas sociales para recuperar a esos pobres. Se recuperará seguramente el programa Bolsa Familia, que tanto bien le hizo a Brasil. Lula había dicho también que se va a recuperar el programa Más Médicos, que era el programa que tenía en conjunto con los médicos cubanos que llegaban al gigante sudamericano para ir a los lugares de mayor pobreza. No es que llegan los médicos cubanos y se van a los hospitales más lujosos o más caros o se quedan atendiendo en las grandes capitales. No, son para atender en aquellos lugares donde no llegan otros médicos, donde los brasileños necesitan contención realmente. Y seguramente se recuperará ese programa, se va a recuperar los programas de educación, porque recordemos también que durante los últimos 2 años, según un informe de entidades brasileñas, los niños que tienen entre 6 y 7 años, entre 4 y 7 años en Brasil, el 40% de esos niños no aprendieron a leer ni a escribir, profundizando el analfabetismo en Brasil, y seguramente Lula intentará modificar esas condiciones. Va a implementar muchas políticas en relación a la política internacional y a las alianzas, como bien señalaba Afonso, con Argentina, las alianzas dentro del Mercosur, pero va a hacer mucho hincapié en recuperar la justicia social dentro de Brasil, la soberanía política, la independencia económica, para reactivar a Brasil y volverlo de nuevo esa potencia tan importante
para toda la región y en especial para su propio pueblo. Un enorme trabajo entonces va a tener por delante el presidente Lula, tanto a nivel nacional como tú bien pues nos acotas, Héctor, como a nivel internacional, porque bien claro queda pues la situación crítica que está atravesando Brasil en estos momentos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Hay una crisis política que el presidente Lula tiene que también tratar de normalizar, tratar de rescatar realmente el devenir político de un país que venía siendo democrático en los últimos años. Inclusive si hubo un movimiento político que se encargó pues prácticamente de democratizar la política de Brasil como nadie lo hizo, fue el Partido de los Trabajadores bajo la égida del propio Luis Ignacio Lula da Silva, que había perdido 3 elecciones presidenciales antes de aspirar por 4ª vez y por fin pues acceder al Palacio de Planalto. Pero el presidente Lula el candidato en esa época, Luis Ignacio Lula da Silva, pues gallardamente aceptó todas y cada una de esas derrotas. Igualmente pues bien sabemos que no lo dejaron participar como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones, siendo sustituido a última hora por Fernando Haddad, como bien recordamos, y lo que significó el triunfo de quien hoy es el presidente del país, Jair Bolsonaro, hasta el próximo día 31 de diciembre. Afonso, ¿esta derrota de Bolsonaro, a tu juicio, lo aniquila? ¿Lo retira de la política? ¿O piensas que dentro de 4 años Jair Bolsonaro volverá a tratar de ser presidente muy al estilo de su admirado Donald Trump? ¿Cómo ves esta posibilidad realmente? ¿Bolsonaro asumirá con relativa tranquilidad o lo asumirá o se irá tranquilizando con el paso del tiempo y preparándose para ser candidato dentro de 4 años, luego de ser un gobierno que realmente fue muy polémico y dejó mucho que desear? ¿Cómo ves el escenario de Bolsonaro políticamente en este momento y de aquí a unos cuantos años? Yo pienso que el movimiento de Bolsonaro, el bolsonarismo, ¿no?, que es un movimiento neofascista, va a entrar en una crisis y ya de decomposición, de desagregación, ya estaba en medio a una crisis ya. Y ahora, siendo derrotado política, electoralmente, moralmente, va a profundizar essa crise. E eu imagino que se esse núcleo neofascista tentar volver a ter protagonismo, eles vão tentar construir outro liderazgo, porque Bolsonaro é muito bruto, muito medíocre, não tem comparação com Trump, porque Trump ele planteia volver a economia dos Estados Unidos para dentro, priorizar o mercado interno, e incluso tuvo apoio de um setor da classe trabalhadora pela proposta de valorizar os salários e tudo. Então, Bolsonaro não tem projeto para o país. É claro que não se compara Brasil com Estados Unidos, incluso porque Estados Unidos é um país imperialista, o Brasil não é imperialista, nem tampouco subimperialista. O que passa é que Bolsonaro se aproveitou de um momento muito específico da conjuntura nacional e entrou por la ventana. Então, eles não têm essa representatividade. Então, eu imagino que o cenário é que vão se desplegar outros liderazgos. Por exemplo, o tipo que foi elegido governador de São Paulo, que é o estado mais importante economicamente do país, culturalmente, quizás. Esse tipo que foi elegido, que é o bolsonarista, esse pode ser uma nova alternativa de direção para esse movimento que vai se quedar órfão aí, porque Bolsonaro, inclusive, corre sério risco de ser preso, condenado, porque cometeu muitas ilegalidades em seu governo, não só em los últimos dias, com a utilização inescrupulosa de todo o aparato do Estado, mas em toda sua trajetória de governo.
Entonces, el cenário que eu veo por adelante é de uma desagregação total aí desse movimento, pero não que o movimento vá inventar outros liderazgos, seguro, porque há sinceramento de la parte de los progresistas está el PT y la frente ampla que está se consolidando. De outra parte, a direita solo vai se centralizar em outras lideranças, seguro, porque não há terceira via possível em Brasil, não há terceira via. O processo de sinceramento de las posições políticas muito clara, de progresso ou de barbárie, de retrocesso histórico. Y eso fue lo que se enfrentó pues el día de hoy y lo que decidió pues la gran mayoría de los brasileños, que se decidieron por el progreso, la necesidad de progresar, la necesidad de que se rectifique lo que se ha hecho mal o que no se ha hecho y que realmente pues se puedan cumplir con los tópicos que permitan una mayor calidad de vida para esa gran cantidad de ciudadanos que han sufrido las consecuencias de la pandemia, están sufriendo las condiciones del desempleo, están sufriendo las consecuencias de la inflación y bueno, esto por mencionar muchísimos inconvenientes desde todo punto de vista que padecen millones y millones de ciudadanos brasileños en este momento. Bien, Héctor, quisiera consultarte lo siguiente, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en felicitar a Lula. Y eso realmente está muy bien, realmente es algo digno de resaltar y de destacar. Pero me gustaría tu apreciación con ese ojo clínico que te caracteriza. ¿Cómo se aspectan, a tu juicio, las relaciones entre el Estados Unidos de Joe Biden hoy y el Estados Unidos eventualmente que pudiera ser mandado por Donald Trump si definitivamente aspira a un nuevo proceso electoral y gana las elecciones en un futuro? Todo esto frente a un progresista a carta cabal como Lula, que en ningún momento va a cambiar sus lineamientos y en ningún momento va a cambiar su forma de pensar. Cuéntanos acerca de cómo ves este relacionamiento de Estados Unidos-Brasil. Biden dio un primer paso como de acercamiento. Felicitaciones, señor Lula, por su triunfo electoral. ¿Cómo ves la situación? Bueno, hay que tomarlo como de quien viene, ¿no? Siempre con cuidado porque el imperialismo, con pinzas, como bien con decía pinzas. el Che, tal cual, y como bien decía el Che, el imperialismo ni un tantito así, ¿no? Porque ni agua. Realmente tanto demócratas como republicanos han estado involucrados en todos los golpes de Estado en América Latina. No han sido solo los Trump los que han complotado contra los procesos populares de la región. También han sido los Obama, los Bill Clinton y también hasta Kennedy, ¿no es cierto? Todos han tenido roles muy nefastos en relación a lo que ha sido los gobiernos populares de América Latina. Sin duda, en la actualidad, Biden eligió lo que para ellos era el mal menor, ¿no es cierto? Para los demócratas era el mal menor. No querían a un socio de Bolsonaro en Brasil. Entonces Biden apostaba al triunfo de Lula da Silva. Pero eso no quiere decir que le guste o que apoye las políticas soberanas, independientes que Luis Ignacio Lula da Silva quiere llevar adelante. Pero bueno, en este contexto global preferían enfrentarse a Lula, enfrentarse a un Lula que está también con alianzas que tal vez le caen más simpáticas a Estados Unidos, gobernada por los demócratas, que otra vez tener a un aliado de Donald Trump en el Palacio de Plan Alto. Así que por eso también vienen las felicitaciones, pero como dije, hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo como de quien viene, estar atentos porque Estados Unidos
está en una clara pérdida de hegemonía y los manotazos que da el imperialismo en su retroceso son muy peligrosos. Pataletas de ahogado, en pocas palabras, y tratando pues de congraciarse, ganar puntos, pero siempre pensando en ellos primero, ¿no? Ha sido la característica de los Estados Unidos, como tú bien lo has descrito, Héctor, históricamente, es decir, no ahora con Biden, no antes con Trump, sino históricamente así se ha comportado Estados Unidos, y bueno, tal vez tratando tal vez de iniciar, o tal vez tratando de no tender una mano, pero sí mostrarse cordial con quien ya es el nuevo presidente de Brasil, a ver qué saca de eso, ¿no? Vamos a partir de eso, como tú bien dices, tratándolo con mucha, pero con mucha pinza. Afonso, me gustaría tocar contigo el tema correspondiente a la situación de la Amazonía. La Amazonía, un tema tremendamente delicado. El presidente Bolsonaro trató este tema con excesiva ligereza y asumió compromisos con ciertas empresas nacionales e internacionales para la explotación de la zona. ¿Qué va a hacer el nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva con estos compromisos que asumió ligeramente Jair Bolsonaro con transnacionales y también con empresas nacionales brasileñas en el tema de la Amazonía? Cuéntanos. Sí, el programa de Lula de la Frente Vamos Juntos para el Brasil está claramente planteando que se pare la destruição da Amazônia, el desmatamento, el contrabando de madeira e todas essas ilegalidades na gente que está em la base de apoio ao bolsonarismo. Então, a Amazônia é muito importante que tem um plano de desenvolvimento onde participem as comunidades, os pueblos originários, que haja uma integração com Venezuela, com Colômbia, com todos os países aí, com Peru, da região, e que se haga um aproveitamento racional dos recursos e da preservação da floresta amazônica. É uma prioridade também do governo. Incluso Lula vai ser criado o Ministério de los Pueblos Originários, e lo digo que a Amazônia tem muitas comunidades indígenas, né? Os pueblos indígenas estão aí. Então, há uma prioridade, uma preocupação, não sei, os contratos, os acordos que Bolsonaro hizo com empresas que estão metidas em ilegalidades, em trabalho de destruição, de contrabando, seguramente esses acordos, esses contratos não serão respeitados pelo governo Lula. Então, há um compromisso muito forte com a preservação e a explotação, se pode falar desta forma, racional de los recursos naturales de la floresta amazónica. Bueno, esperemos que sea así realmente para el bienestar realmente no solamente de la Amazonía como tal, no solamente de Brasil como tal, no solamente de América Latina como tal, sino del mundo entero. Quiero agradecer muy especialmente a Héctor Bernardo, periodista, analista político directamente desde La Plata en Argentina, igualmente a Afonso Magalhães, analista político directamente desde Brasilia, por haber participado, como siempre, con ese análisis preciso y conciso y realmente con muchísimo entendimiento y claridad en lo que tiene que ver con el futuro cercano para el gigante suramericano. Gracias, Héctor, gracias, Afonso. Y Lula es el nuevo presidente de Brasil y hay muchas expectativas desde el momento en que inicie su mandato el próximo 1 de enero de 2023. Gracias por estar con nosotros y continúen con mucho más de nuestra programación.